Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 5 del curso Estructuras de Control, viendo las estructuras de control repetitivas o iterativas. Vamos a tratar lo que serían los bucles while y for, y también vamos a ver algunas características que hasta ahora no vimos del lenguaje, como son las operaciones de asignación y lo que serían los tipos rango. También vamos a estar viendo algunas sentencias de control especiales que son break y continue. Las computadoras comúnmente se utilizan para automatizar tareas repetidas, dado que repetir tareas idénticas o similares sin cometer errores es algo que las computadoras, a diferencia de los humanos, hacen excelente. En programación llamamos iteración a la habilidad de ejecutar un bloque de sentencias de manera repetida. Hay dos tipos distintos de iteraciones. Tenemos las iteraciones indefinidas y las iteraciones definidas. Las iteraciones indefinidas implican que un bloque de código se va a ejecutar hasta que se cumpla alguna condición. En Python, las iteraciones indefinidas las implementamos con los bucles while. También tenemos iteraciones definidas en donde el número de repeticiones se especifica explícitamente de antemano, y en Python se implementan utilizando el bucle for. Antes de ver cómo Python implementa los bucles while y for, tenemos que hacer un repaso de las operaciones de asignación. Vimos anteriormente que en distintos puntos del programa podemos asignarle diferentes valores a las variables. Acá tenemos un ejemplo en donde asignamos a x5, a y7 y posteriormente mostramos el valor de x, que obviamente es 5. Si hacemos la asignación de y a x y volvemos a imprimir x, vemos que el valor que va a tener en este caso es 7. Este proceso se denomina actualización. Estamos cambiando el valor de x. Ahora bien, hay un tipo especial de actualización en el cual el valor que va a tomar la variable depende de una expresión que está a la derecha, en donde esa variable también es partícipe de la expresión. Entonces decimos, por ejemplo, si tenemos x es igual a x más 1, decimos que al valor actual de x hay que sumarle 1 y luego actualizar con el nuevo valor la variable x. Este tipo especial de expresión en donde decimos más 1 recibe el nombre de incremento. Y también tenemos el análogo para lo que sería la resta, donde tendríamos x es igual a x menos 1, que sería el decremento. Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Acá voy a limpiar la consola y vamos a comentar estas líneas. Fíjense que acá tengo el mismo ejemplo que teníamos en la presentación, un poco más lindo para mostrarlo en Visual Studio Code, en donde dice x es igual a 5, y es igual a 7, muestro el valor de x y de y, y ahora digo, bueno, el valor de y, ponelo en x, y imprimo nuevamente por pantalla. Fíjense que ahí, ¿qué pasa? Al principio me dice x tiene 5 e y tiene 7, pero después de ejecutar la asignación, acá que está en la línea 7, justamente, fíjense que me dice que x e y tienen el mismo valor. Fíjense que también tengo un ejemplo en donde incremento el valor de y. Eso, bueno, obviamente me va a dar que el resultado, como x era 7 más 1 es 8, y ese valor se asigna a x. Entonces vamos a ver que si ejecuto esto, me dice que primero el valor de x era 5 y de y era 7, luego el de las dos variables era 7, y por último el valor de x es 8 y el valor de y permanece inalterado, sigue siendo 7. Muy bien, volvemos a la presentación y ahora vamos a hablar de algunos operadores de asignación que hasta ahora no habíamos visto. Anteriormente vimos el operador igual, que lo que hace es asignar a la variable el valor de la expresión que tenemos a la derecha. Pero también tenemos más igual, que lo que hace es asignar a la variable el valor de la expresión que tenemos a la derecha más el valor de la variable que está a la izquierda. Menos igual, que asigna a la variable que tenemos a la izquierda el valor de la expresión a la derecha menos la variable que tenemos a la izquierda. Y lo mismo con dividido igual, asterisco igual y exponenciación igual
and igual, que sería con el ampersand, y pipe igual, que sería lo mismo que el or igual. Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Para eso tengo un archivo que se llama 19 asignación operadores. Fíjense que decimos que 5 es el valor que tiene la variable x. Posteriormente lo imprimimos por pantalla. Hacemos el incremento diciendo que x es ahora igual a x más 1. Sería la semántica de esta expresión. A continuación decrementamos en 2x, ¿sí? Con x menos igual 2. Después lo multiplicamos por 10. Luego lo dividimos por 2 al valor de x y se lo asignamos a la variable x. A continuación hacemos elevado a la 2 y se lo asignamos a x. Y bueno, después tenemos otros operadores lógicos. Vamos a cortar hasta ahí. Lo que voy a hacer es comentar estas líneas que siguen y ejecutar después de guardar. Y fíjense que acá decimos, bueno, el valor de x es 5, si le sumo 1 tiene 6, si le resto 2 tiene 4, si lo multiplico por 2 es 40, si lo divido por 2 es 20.0, porque el resultado de la división es un número de punto flotante, y a continuación si hacemos 20 al cuadrado, el resultado es 400. Fíjense que lo mismo pasa con las variables que son booleanas y los operadores ampersand igual y pipe igual. Acá decimos que i inicia con valor true. A continuación decimos que i es i y false, ¿sí? O and false. ¿Qué sería el resultado de eso? False, ¿sí? Verdadero. Y falso, el resultado es falso. A continuación decimos i es i o true. Entonces el resultado sería true, porque falso y verdadero es verdadero. Fíjense, lo ejecutamos y dice i es true, ampersand false es false y pipe true, que sería lo mismo que or true, es true. Bien, continuamos con la presentación y ahora vamos a hablar del bloque while. La estructura de control iterativa que vamos a ver es el bloque while. A continuación les vamos a mostrar cómo podemos hacer una cuenta descendente de números del 10 al 1, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos una función que recibe un parámetro n y dice while n es mayor que 0, hacer lo siguiente, imprimir n. Después dice n es igual a n menos 1 y bueno, vemos que con otra indentación, o sea, fuera del bloque while, tenemos print it's the final countdown. Bueno, como la canción. Bueno, esto casi está muy cerca de ser un texto en lenguaje inglés, en anglosajón, porque dice, mientras, ¿sí? Sería la traducción de while, ¿no? Mientras que n sea mayor que 0, mostrará por pantalla el valor n y hace a continuación que n ahora tenga el valor de n menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cumple esa última instrucción en la cual se decrementa el valor de n, lo que va a pasar a continuación es que en vez de ejecutar la línea que sigue, se va a volver a verificar si la condición de n mayor que 0 se cumple. Es decir, que si inicializamos n con valor 10, ¿sí? Cuando se termine la operación n igual a n menos 1, lo que va a pasar es que n va a tener valor 9 y al verificar si es mayor que 0, va a dar de vuelta que es verdadero y se va a volver a ejecutar la instrucción print y la instrucción n igual a n menos 1. Y así sucesivamente hasta que suceda que n tiene valor 1. Cuando n tenga valor 1 y se haga el decremento, lo que va a pasar es que se va a verificar la condición y n no va a ser mayor que 0, va a ser igual que 0, con lo cual se va a imprimir el mensaje It's the final countdown. Vamos a ver cómo funciona esto en Visual Studio Code. Tenemos acá el mismo bloque. Fíjense que como se trataba de una función, tengo la llamada a la función con
el valor 10. Si ejecuto esto, se muestran los números del 10 hasta el 1 de manera descendente. Y por último el mensaje It's the final countdown. Bien, vamos a ver la explicación formal del bloque while a continuación. Nos dice que el flujo de ejecución del bloque while es el siguiente. En primer lugar, se determina si la condición es verdadera o falsa. La condición, acuérdense que es una expresión que retorna un valor de verdad, un valor booleano, que puede ser true o false. Luego, si la condición es falsa, se sale del while, es decir, se continúa ejecutando la línea inmediatamente siguiente al while. Y en caso contrario, o sea, si la condición es verdadera, lo que va a pasar es que se va a ejecutar el cuerpo del bloque while y se va a volver al paso 1, ¿sí? Es decir, que se va a determinar nuevamente si se cumple la condición o no. El tipo de flujo se llama bucle porque en el tercer paso, fíjense que hay una situación en donde dice que hay que volver al paso 1. El cuerpo del bloque while puntualmente tiene que tener una condición, que es que tiene que cambiar el valor de una o más variables para que la condición en alguna iteración se vuelva falsa y se termine de ejecutar ese bucle. Si esto no sucede, lo que va a pasar es que el bucle se va a repetir por siempre. O sea, mientras que la computadora tenga energía y no cortemos la ejecución de ese programa, se va a colgar haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Siempre va a ser el mismo bucle. Y vamos a caer en lo que se llama bucle infinito. Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Acá, bueno, fíjense que está el mismo código de la cuenta descendente. Voy a poner un poquito más de zoom. Y fíjense que adrede lo que hice es la sentencia donde establecíamos que el nuevo valor de n era n-1, la comenté. De esa forma, si analizamos qué pasa, bueno, fíjense, le pasamos a n valor 10, 10 es mayor que 0, se imprime n y después no se realiza la actualización del valor de la variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nunca cambia el valor de la variable y la expresión siempre es verdadera. Entonces, fíjense, si ejecutamos esto, ¿ven acá que titila el 10? Bueno, en realidad no es que está titilando. Lo que está pasando es que se va imprimiendo un montón de veces el valor 10. Un montón, ¿sí? Tantas como puede el procesador de la máquina, tan rápido como lo pueda hacer. Así que para cortar eso, hago clic acá y aprieto Control C, que es lo que sería el atajo de teclado para cortar la ejecución de una aplicación de consola de comandos. Volvemos a la presentación y vamos a hablar ahora de cuándo nuestros bucles terminan. Bueno, hay algunos bucles, como en el caso de cuenta descendente, cuando estaba bien programado, en el que sabíamos muy fácil si se iba a terminar la ejecución del bucle y cuándo. ¿Por qué? Porque en cada paso se decrementaba en 1n y el bucle tenía como condición que se iba a ejecutar mientras n sea mayor que 0. Entonces, en algún punto, el valor de n iba a pasar a ser 0 y se terminaba la ejecución del bucle. Acá tenemos un ejemplo en donde no es tan claro. Por ejemplo, dice, se define la función sequence, que recibe por parámetro un valor al que le va a llamar n. Entonces, mientras n sea distinto de 1, lo que va a hacer es imprimir el valor de n y lo que va a hacer a continuación es, si n es par, hacer n es igual a n dividido 2 y si n es impar, hacer que n sea igual a n por 3 más 1. Entonces, ¿qué pasa? Si le pasamos, por ejemplo, un valor 3 a n, fíjense la cantidad de valores que nos va a generar. Acá tenemos el ejemplo en Visual Studio Code. Acá está el mismo código de sequence. Tengo la llamada sequence con valor 3. Y si ejecuto, fíjense que me dice 5, 16, 8, 4, 2. ¿Sí? Se ejecuta un montón de veces hasta que n queda con valor 1. Bueno, ¿qué pasa? Este es un problema matemático, algorítmico conocido, que es la conjetura de Collatz,
que dice que no está probado si para todos los números enteros positivos es posible que en algún momento lleguemos a que el bucle termine. Entonces, bueno, vemos que no está tan claro, entonces sí, en determinados casos puede llegar a terminarse o no la ejecución de un bucle while. Ahora vamos a tratar un tipo de datos que hasta ahora no habíamos visto, que son los rangos. Los rangos no entran en lo que sería la clasificación de los tipos elementales de Python. Bueno, los rangos son secuencias de números enteros predefinidas y no modificables que se crean utilizando una función que es range, que a su vez determina el tipo de datos. Fíjense que si vamos a lo que sería el idle de Python, y si yo hago range de 4, no parecería que tiene mucho sentido, me dice range 0,4. No parece muy útil. Ahora, si hago print de list de range de 4 y le damos 3 paréntesis para cerrar, fíjese que me devuelve los números enteros desde el 0 hasta el 4 menos 1, o sea, hasta el 3. Bueno, ese es el efecto que tienen los rangos. Nos generan una secuencia de números que van desde el 0 hasta el número que le especificamos como límite menos 1. En realidad podemos llegar a especificar hasta 3 parámetros, que son el inicio, el final y lo que sería el salto, muy similar a los slices que utilizábamos en los strings. Entonces, podemos especificar el inicio, el final y el salto. Por defecto, lo que hacen los rangos es tomar para el inicio 0 y para el salto o paso 1. Por eso podemos decir range de 4 y el efecto que tiene es los números enteros desde el 0 hasta el 4 menos 1. Bien, podemos hacer, por ejemplo, range de 5, 20 y 2 y vamos a ver el efecto que tiene eso. Si hago print list range 5, 20, 2, fíjense que me da todos los números que están entre el 5 y el 20 de 2 en 2. Como el 5 es impar, me dice 5, 7, 9, 11, 13, así va sumando todos los impares, ¿no? Hasta el 19, que es el último menor al 20. Bien, también tenemos algunas funciones especiales en los rangos que nos permiten saber, por ejemplo, con count, si está un valor dentro del rango o no, con index, saber la ubicación que tiene, conocer el inicio con start, con step, conocer el paso o salto, con stop, consultar el número límite que tiene el rango. Vamos a ver esto acá en Visual Studio Code. Fíjense que tengo un archivo que se llama range, en donde muestro las distintas formas de especificar el rango a 4. ¿Sí? En principio, si imprimo range es solamente rango de 0 a 4, el valor que dijimos que en principio no sería tan útil. Luego tenemos list de range de 4, que me daría los valores del 0 al 3. Después tenemos otro range que sería de 0 a 4. Fíjense que acá estamos especificando el inicio. Aquí tenemos un range en donde decimos de 0 a 100, ¿sí? Y eso lo que me genera es todos los números enteros del 0 al 99. Luego tenemos un range que dice de 0 a 100 de 1 en 1. Ahí tenemos la salida. Y a continuación dice de 0 a 100 de 2 en 2. Entonces, ¿qué pasa? Me imprime todos los números pares del 0 hasta el 100. En realidad es de 0 al 102, ¿sí? Por eso, digamos, ahí sería correcto. Bien, fíjense que también podemos conocer estos valores. Sigamos acá a Visual Studio Code. Definimos un rango de 0 a 102 y de salto 2, o sea, de 2 en 2. Y fíjense que acá le preguntamos si el 2 está y cuántas veces. ¿Sí? Claramente que si los valores no van a ser repetidos, entonces este count lo único que va a poder hacer es decirme 0 o 1, porque la cantidad de repeticiones van a poder ser esas. Luego tenemos index, nos dice la ubicación. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Fíjense que acá dice count de 2 es 1
el index de 4 es 2, el inicio del rango este es 0, a continuación el paso es 2, bueno, eso ya lo sabíamos, y el stop es 102. Es información que podemos consultar si generamos el rango en función de variables, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la presentación que nos dice. Bueno, nos dice que los rangos son inmutables y también son iteradores. Esos son dos conceptos que vamos a ver más tarde, pero lo que les tiene que quedar en claro es que son muy eficientes porque los números se generan y no ocupan mucho espacio en memoria. Bueno, acá tenemos algunas funciones de las que podemos participar a los rangos, que son como por ejemplo la función len para obtener la longitud de un rango, o utilizar lo que sería algo similar a la verificación de pertenencia de los conjuntos con in, o usar los subíndices que usábamos cuando hacíamos slice. Fíjense que si me voy acá al 24 range, que es el archivo donde estábamos, y tengo un rango, como dice la presentación, de 0 a 24 de 2 en 2, y lo imprimo por pantalla. Voy a guardar esto. Fíjense que me dice, bueno, el rango de 0 a 24 de 2 en 2, lo que dice es, la longitud serían 12, o sea, habría 12 enteros desde 0 hasta 23 de 2 en 2, y fíjense que dice que 8 está en el rango, ¿sí? Y que 7 no está en el rango. Eso lo hago con el operador IN, que es uno de los operadores que ya habíamos visto anteriormente. Esta es una de las primeras veces que lo vemos. También fíjense que si digo, dame el valor que está en la posición 3 del rango, me devuelve la 6, ¿sí? Lo cual es claro porque, digamos, habíamos visto que iban de 2 en 2. Bien, vamos ahora a la presentación y vamos a hablar de el segundo tipo de bucle que vamos a ver, que es el que implementaría las iteraciones definidas en Python, que es el bucle for. Bueno, si conocen de algún otro lenguaje de programación el bucle for, el de Python les va a llamar mucho la atención. En general y para todos decimos que un bucle for es muy similar al while, pero con algunas diferencias. La principal es que en un bucle for conocemos de antemano el número de iteraciones que se van a realizar, porque están justamente definidas de antemano. Y en un bucle while no la conocemos. ¿Por qué? Por la segunda razón, que en un bucle while la condición de ejecución es evaluada en cada iteración para decidir si el grupo de sentencias que están contenidas dentro del bucle while se ejecutan o no. Pero ¿qué pasa? En el bucle for de Python no hay una condición, sino un iterable que define la cantidad de veces que se va a ejecutar el código. Es decir, vamos a analizar cómo se define un bucle for en Python. Decimos for i in range de 0 a 5, y bueno, acá en este caso decimos imprimir i. Lo que está queriendo decir esa primer línea quiere decir, para cada uno de los valores que está en el rango de 0 a 4, lo que vamos a hacer es, en cada iteración, vamos a dejar el valor que vamos a acceder del rango primero en i. En la próxima iteración, en la segunda posición del rango, vamos a dejar el valor de esa segunda posición en i. Y así sucesivamente. Entonces, pasa que en cada iteración yo lo que voy a tener es uno de los valores que voy accediendo del rango en la variable i en este caso. Vamos a ver cómo funciona esto en Visual Studio Code. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que tengo un for i in range de 0 a 5, y si ejecuto, voy a comentar lo que sigue para que no nos queden dudas. Guardo y ejecuto. Fíjense que me muestra 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Si yo hubiese puesto 10 y ejecutaba, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cada entonces iteración lo que va a pasar es que i va a tomar un valor, en primer lugar el primero del rango, que en este caso es 0,
en la segunda iteración el segundo del rango, que en este caso es 1, y así sucesivamente, hasta que tome el último valor y no se ejecute más el bucle for. Bien, también, bueno, dejarles en claro cuándo es conveniente utilizar un bucle y cuándo el otro. O sea, cuándo utilizar for y cuándo utilizar while. Es conveniente utilizar for cuando la cantidad de iteraciones la conocemos de antemano o está definida por un tipo de datos que soporte operaciones de iteración. Soportan operaciones de iteración, entonces, lo que serían los rangos, como vimos recién, y también los strings. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo en donde en vez de iterar por sobre un rango, lo que hacemos es iterar por sobre un string. Entonces el efecto que va a tener esto es que en cada iteración una de las letras del string va a quedar en i. En la primera iteración la p, luego la i, luego la t, luego la h, luego la o, luego la n y después termina. ¿Sí? Si ejecutamos, fíjense, acá, ejecuto y me muestra Python, ¿sí? Una letra por línea porque dentro tengo el print de cada una de las letras o caracteres. Bien, ahora vamos a charlar dos sentencias de control de flujo especiales que tienen como propósito romper con lo que sería la ejecución de un bucle. La primera de ellas es break, que justamente es romper o quebrar, digamos, en inglés. ¿Qué pasa? A veces se ejecutan algunas iteraciones de un bucle y nos damos cuenta que no es necesario seguir ejecutando las siguientes. Es en ese tipo de situaciones donde es necesario la sentencia break. De alguna forma, la sentencia break lo que nos permite es optimizar la ejecución del bucle, haciendo que no se ejecuten líneas por demás o no tengamos un montón de ejecuciones innecesarias. Incluso hay veces, como por ejemplo en el ejemplo que tenemos por pantalla, en donde dice, fíjense, mientras verdadero. O sea, ese bucle se ejecutaría infinitamente, pero vemos que adentro dice, si el usuario nos escribe un texto que diga listo, lo que va a pasar es que va a entrar la ejecución, el flujo de ejecución, lo que sería el if, y va a decir break. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, lo que va a pasar es que la ejecución va a continuar con la línea que sigue inmediatamente al bucle while. Es como una forma rápida de hacer que la ejecución del while se corte. Bueno, ¿qué pasa? Si línea, por el contrario, no es igual a listo, lo que va a pasar es que se va a ejecutar la instrucción print, que dice print línea, y a continuación el control va a volver al while y va a decir, while, ¿es verdadero? Sí, entonces se ejecuta de vuelta, que se le pide al usuario que ingrese un texto, o listo para terminar, y bueno, y va a quedar ahí hasta que escriba listo, no se corta con la ejecución, y fíjense que por último lo que hace es imprimir un texto que dice listo con un signo de admiración. Vamos a ver cómo funciona esto en Visual Studio Code. Acá tengo un ejemplo de break. Fíjense que si le doy run acá al código y escribo hola, se muestra hola. Si escribo, no sé, martes, se imprime martes. Si imprimo sábado, se imprime sábado. ¿Sí? Ahora, si pongo listo, se corta la ejecución del programa después de mostrar listo con signo de admiración. ¿Sí? Eso es porque el control entró acá en break, se cortó la ejecución del bucle y hizo la impresión que está en la línea 9. Bueno, similar a break, pero con algunas diferencias, es continue. La palabra reservada continue nos permite terminar la iteración actual, o sea, no la completa del bucle, y continuar con la siguiente. Acá tenemos un ejemplo, en este caso no tenemos un while, sino que tenemos un for. Las dos, break y continue, andan para while y for. Y fíjense que acá ejecutamos y lo que dice es, para cada una de las letras que están en Python, en el string Python, lo que hace es ejecutar este bucle. Y fíjense que dice, si la i es igual a la t, continue.
Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a ejecutar esta instrucción print que está para cada una de las letras que forman el string Python. Esto quiere decir que se van a imprimir todas las letras excepto la T. ¿Sí? Fíjense que si ejecutamos, dice P-I, ¿sí? No está la T, H-O-N. Con esta instrucción continue, lo que hacemos es saltear la ejecución de estas sentencias que le siguen. Y lo que pasa es que el control, en vez de terminar el bucle, como sería en el caso de break, lo que hace es ir a la siguiente iteración, o sea, continuar en este caso con la H. Bueno, acá concluimos lo que sería la parte de estructuras de control iterativas. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.